Sí. Por eso se ayuda. Para los que no han sido aceptados, como ellos Vamos a interrumpir tantito. Porque es un tema largo y ya se nos fueron como 5 minutos. Vamos a empezar a hablar entonces de trombosis venosa profunda y de nuevo va a ser un tema específico que está súper largo, pero es para... ¿Está conectado? Sí, no, lo que no está es prendido, sí. Ay, yo pensé que solo se empezaba así. Gracias. Como dijeron. ¿No pasa? No, ni con esto. Ah, es que lo dejaste con el paneo de la manita, ¿no? Sí se va a poder cambiar A ahora ver. con este, a ver. Ah, Ya. vale, Ok. Entonces, vamos a empezar con el caso clínico. Es una femenina de 2 meses de edad con antecedente de prematurez. Nació a las 32 semanas de gestación y ahora tiene una edad corregida de 40 semanas. Fue ingresada al nacimiento por dificultad respiratoria. Posteriormente desarrolló sepsis. Actualmente en la UCI con ventilación mecánica y en tratamiento con antibióticos. Es un caso típico de la UCI, ¿no? Y hace 2 días comenzó con edema e incremento de la temperatura en la extremidad superior derecha, por lo cual neonatología decidió realizar un ultrasonido porque ya pensaban que podía tener una trombosis venosa profunda y se identificó una trombosis en la vena axilar derecha que no ocluye completamente la vena, mide 2 centímetros y la vena subclavia derecha no tiene trombosis. En este paciente, ¿cuáles son para ustedes los factores de riesgo para trombosis? La prematurez. La sepsis. Prematurez, sepsis. Ventilación mecánica. Ahí la postración, hay algo muy importante, porque no se considera un factor de riesgo la postración si, o sea, la inmovilidad, si el paciente ese es su estatus basal. O sea, por ejemplo, un bebé normalmente está acostadito, ¿no? Entonces ese es su estatus basal. Por ejemplo, una persona que está cuadriplégica y que ni siquiera puede sentarse, que está acostada todo el día, o una persona en coma, no se considera que, o sea, no se considera como factor de riesgo para inmovilidad porque ese es su estado basal. Si una persona que camina todos los días 5 kilómetros, hace todo lo de su vida diaria normal como cualquier otra persona, de repente se inmoviliza, ahí sí es un factor de riesgo. Pero si ese es su estado basal, no es un factor de riesgo. ¿Alguien habló de otra cosa? La ventilación. No sabemos si tiene un catéter, pero probablemente tiene un catéter porque pues es una paciente en la UCI que está complicada. ¿Qué más? La ventilación mecánica. ¿La ventilación mecánica como sí o...? Sí. O sea, el oxígeno que está recibiendo por la ventilación o la causa por la que tiene ventilación mecánica. No, la causa por la que tiene. La hipoxia también es un factor de riesgo para... Ajá, sí. Entonces, las principales que ya dijimos que sí aparecieron en el caso inicial es la prematurez, la sepsis y la hipoxia. Y otro de los factores de riesgo que puede tener esta paciente, que mencionó la doctora Vero, que no se dice en el caso clínico, pero es que puede tener un catéter venoso, ¿no? A esta edad, ¿qué tipos de catéteres se le ponen a los pacientes? Umbilical, si está. Ajá, un PIC o un umbilical. Es lo más común. Entonces, bueno, no sé por qué le puse un catéter, será más común que fuera un PIC. Tiene un PIC en el bracito. Al realizar bueno, es lo que tenemos que preguntar, ¿no? Si tiene un catéter venoso central. Al realizar la exploración física de la paciente no presenta ningún catéter venoso en la extremidad superior derecha. ¿Qué deberían preguntar a los médicos o a los familiares para investigar más si hay otros factores de riesgo? Pues previos accesos. O sea, Ajá. porque no los tiene, pero pudo haber tenido el antecedente de función a ese nivel. Exacto. ¿Algo más? Te va a preguntar o ya solo eso? Antecedentes familiares de trombosis. Ajá, antecedentes familiares de trombosis, si ya alguien fue diagnosticado con una trombofilia. Pero lo más importante, digo, sí es importante la trombofilia, pero más importante es saber si tuvo otro acceso venoso justo en esa extremidad. Ok. Entonces, el médico neonatólogo le refiere que la paciente tuvo un PIC en la extremidad superior derecha y lo retiraron hace 2 días al comenzar con el edema y se colocó un nuevo PIC para la extremidad superior izquierda, por eso es que no encontramos el de la derecha. Eso es algo muy importante, ¿no?
porque a veces vemos que el paciente en este momento no tiene ninguna línea, pero tenemos que indagar si tuvo antes un catéter. Y también es muy importante saber si el catéter fue hace, digo, esa niña tiene 2 meses, ¿no? Pero es un niño de 10 años, si tuvo un catéter de chiquito, a lo mejor es un trombo que ya es una trombosis crónica, que no es una trombosis aguda, que también los datos en el ultrasonido son un poco diferentes, porque cuando el trombo no es agudo y se va cronificando, o sea que el cuerpo no deshizo por sí mismo el trombo se calcifica. Entonces, normalmente en el ultrasonido nos van a poner datos de calcificación, que no lo ponen en este ultrasonido. Entonces, como no ponen los datos de calcificación, parece que sí es una trombosis aguda. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Según la vena en la que está, según la oclusión, ¿cuál sería el diagnóstico completo? Trombosis venosa profunda de la vena axilar. Ajá, ¿qué más? Muy bien. Según la disposición. Secundario a catéter central, ¿algo más? A lo mejor parcial, ¿no? Ajá, parcial. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Entonces, primero hay que identificar qué tipo, bueno, si es arteria o vena, ya dijimos que es una vena. Luego, si es una vena superficial o si es una vena profunda. Entonces, la vena axilar está por acá. ¿No dice axilar? Sí, es la que está tapada. El Ah, cosito esta. rojo. Pero sí, es esta. Entonces, si ven, viene desde una vena superficial y luego se hace una vena profunda y luego esta se tiene que comunicar con venas más profundas que la van a llevar hasta el corazón. Entonces, una trombosis venosa profunda de la vena axilar. Muy, muy importante que es una trombosis provocada porque estuvo relacionada a un catéter. Esto es de lo más importante que tenemos que hacer diferencias cuando hablamos de trombosis. Es una trombosis provocada y no provocada. Provocada significa que hay un factor de riesgo claro que está provocando la trombosis. Y ya que sabemos que es provocada, ¿por qué es provocada? ¿Cuál es el factor de riesgo? El factor de riesgo principal en este paciente es el catéter venoso central. Es una trombosis relacionada a catéter. Y lo que dice la doctora Rossi también es muy importante, saber qué tan grande es el trombo, si obstruye completamente o solo parcialmente el flujo de sangre. Entonces, en este caso era una trombosis no oclusiva. Entonces, una trombosis venosa profunda no oclusiva relacionada a catéter. Muy importante saber todos estos datos y aparte esto es sintomática, porque también podemos diagnosticar trombosis asintomáticas cuando hacen un ultrasonido por cualquier otra cosa, ¿no? Un ultrasonido abdominal y encontrar una trombosis en algún órgano interno, pero el paciente no tenía ningún dato. O, no sé, están explorando los músculos de la extremidad y de repente también encuentran una trombosis en una extremidad. Entonces es muy importante saber si es sintomática o es asintomática. Y ahora, ¿este paciente requiere tratamiento o no requiere tratamiento? Según todo esto que tenemos aquí. ¿Por qué tú dices que sí requiere tratamiento? Porque se puede hacer oclusiva o puede embolizar. Entonces, para ti es importante dar tratamiento porque tiene el riesgo de ocluir. Ese sería tu criterio No, y para dar aparte, los tratamiento. factores de riesgo no han desaparecido. O sea, sí, Tiene el otro en la otra Ok, extremidad. porque tiene el factor de riesgo ahí presente todavía. ¿Alguien más? Porque tiene otro catéter. Ajá, porque tiene el factor de riesgo que es un catéter. Y también vemos que tiene otras comorbilidades que pueden, o sea, potenciar ese factor de Ajá. riesgo de la trombosis, como la prematurez, la hospitalización Ajá. prolongada, pues lo que estamos viendo. Ok. Todo esto es muy importante lo que han dicho varios de ustedes. Por ejemplo, si yo todavía tengo el factor de riesgo, sí tengo que dar tratamiento anticoagulante, pero es muy diferente dar una dosis terapéutica a una dosis profiláctica. Entonces, si me están diciendo que es porque todavía tienen los factores de riesgo, me están diciendo que ustedes quieren dar una dosis profiláctica porque quieren prevenir otro trombo, ¿no? Pero yo quiero saber si necesita tratamiento. O sea, ahí dice que porque es no oclusivo tienes que dar tratamiento. El tratamiento depende de la oclusión, el tratamiento depende de la causa, el tratamiento depende de los síntomas, ¿de qué depende el tratamiento? Y de la presencia del trombo ya. O sea, si tuviéramos solo muchos factores de riesgo y tal vez un estudio o supiéramos que el paciente ya tiene, no sé, detectada un riesgo para trombofilia, Ajá. tal vez ahí damos profilaxis. Pero aquí ya tenemos
la evidencia y tenemos el resto de factores de Ajá, riesgo. pero les falta Es decir como tratamiento. claramente cuál es la razón por la que se tiene que dar tratamiento. No sé si ya vieron, aparece en este. Creo que sí, ya mencionaste Pues citas es como la positivas. prevención de que el coágulo se extienda, ¿no? Entonces, O con bolillo. que embolice, ¿no? Yo creo que Ajá, pero supongamos que yo tengo un paciente, olvidando este paciente, que no tiene edema, no tiene dolor en la extremidad, y por alguna razón a los médicos, por otra enfermedad que están buscando, que le sugiere el reumatólogo, supongamos, no en busca de trombos, porque no tiene ningún síntoma, le hacen un ultrasonido y encuentran una trombosis. Es un paciente que ni siquiera tiene síntomas. ¿Le van a dar tratamiento a un paciente que ni siquiera tiene síntomas? pues ahí las guías decían como que valorar el riesgo-beneficio de darle la anticoagulación, ¿no? Por el riesgo de Ajá. sangrado también. Ok, vamos Porque una entonces. parte podría ser solo observar. Ok, vamos entonces a hablar de esto porque ese es el tema más importante. ¿Cuándo sí anticoagulo y cuándo no anticoagulo? Y hay varias guías, son solo pocas guías las que hay en pediatría, realmente hay más guías de adultos, pero una de las guías principales en niños es la guía de la Asociación Americana de Hematología, que habla solamente de pacientes pediátricos que sacaron en 2018. Y aquí quiero que vean un poco de nombres para que como que se familiaricen en las personas que hacen las guías, porque no las hacen todo el mundo, ¿no? No es como una persona de cada país. Entonces, los nombres más grandes que van a ver en todas las guías es el primer hombre que está acá, que es Paul Monagle, que este señor está en Australia y es una de las personas que se encarga de casi todas las guías pediátricas. Entonces, casi todos los artículos que les mandé, él es el autor principal porque es una persona que sabe muchísimo, es un experto en trombosis. Luego tenemos al doctor Leonardo Brandau, que él es el jefe de trombosis en Sick Kids, que es otra de las personas que se encarga de hacer también todas las guías pediátricas de trombosis. Hay muchas personas de aquí son de Canadá, pero de diferentes centros. Hay también otras personas que están de Estados Unidos. Hay también alguien de Argentina, me parece. También en Brasil hay expertos en trombosis pediátrica. Hay otra, no sé si aparece en esta ya o aparece en otra. Esta señora, que se llama Susan Williams, también es una experta mundial en trombosis, es una de las médicos que trabaja también en Sick Kids, y realmente es una de las personas más reconocidas en trombosis, y me gusta mucho cómo ella maneja las trombosis, porque es primero cuidar que no le hagas daño al paciente. Entonces, ¿por qué le voy a dar un tratamiento al paciente si ni siquiera tiene síntomas? ¿No? O sea, si no lo hubieran encontrado, no le hubieran dado tratamiento. Entonces, ¿por qué tratarlo ahora nada más porque lo encontraste? Eso es algo como que nos tiene que quedar bien claro, que le había puesto una de las diapositivas que no vimos en otra clase, que era primero no dañar. Eso es lo más importante en medicina. Primero no hacer daño a nuestro paciente. Pero ese trombo que está ahí, que no está oclusivo, no tiene riesgo de que se corte y que se vaya y embolice. Sí, es lo que vamos a ver ahora. Es que, o sea, sí, es cierto todo lo que dijeron, pero yo les preguntaba cuál era la indicación de dar el tratamiento. Y la indicación no es que sea no oclusivo y que tenga riesgo de embolizar. La indicación ahorita, Sino que tenga síntomas. ajá, la indicación es que sea sintomático. Si es sintomático, sí o sí, requiere tratamiento. No significa que se lo vas a dar, porque luego tienes que valorar otras cosas. Pero si el trombo es sintomático, requiere tratamiento sí o sí, hablando de trombosis venosa profunda en las extremidades. Porque podemos hablar de otras trombosis venosas profundas que no tienen síntomas, pero que sí requerirían a lo mejor tratamiento. Bueno, entonces, esta guía de la ASH del 2018 nos van a responder preguntas si se debe tratar o no se debe tratar y qué tipo de tratamiento es óptimo según cada situación clínica, depende de qué tipo de trombosis tenga el paciente. Pero no les va a dar respuestas de cuál es la dosis, cuál es la intensidad, cuál es la duración, cuál es la estrategia de monitorización. Hay otra guía que se publicó en el 2012, que es la guía también pediátrica de CHEST. Y en esta sí nos ponen todo esto, nos ponen las dosis, la intensidad, la duración y las estrategias de monitorización. Pero 2012 fue ya hace 13 años. Y hace 13 años
¿dónde estaban los nuevos anticoagulantes? O sea, no nos dicen nada de nuevos anticoagulantes, porque los anticoagulantes orales directos se aprobaron hace 3 años, en el 2022, y solamente hay 2 aprobados para pediatría. Entonces, la guía de CHEST y la guía de la ASH del 2018 realmente no nos dicen nada de las nuevas terapéuticas, por lo cual es necesario que se haga una nueva guía pediátrica, porque también de la ASH ya pasaron 7 años, o sea, ya es algo viejo. Pero bueno, entonces, la primera recomendación de la guía de la ASH es la anticoagulación en pacientes sintomáticos y asintomáticos con una trombosis venosa profunda o con un embolismo pulmonar. Y aquí dice que la ASH recomienda usar anticoagulación más que no usar anticoagulación en pacientes pediátricos con trombosis venosa profunda sintomática. Muy, muy, muy importante es cuando es sintomática. Si es asintomática, lo podemos ver después, pero aquí estamos hablando de sintomática. Luego, la segunda recomendación sugiere usar anticoagulación o no anticoagulación en pacientes pediátricos asintomáticos. O sea, si tú ya tienes un paciente que lo diagnosticaste, pero no tenía síntomas, ahí sí puedes decir, bueno, ¿le anticoagulo o no le anticoagulo? Ahí no se van a una o a otra. Ahí ya es decisión de cada uno de los médicos dependiendo del paciente, de los datos del paciente y de lo que quiera el paciente, ¿no? Porque es como cuando una persona tiene hipertensión, ¿no? Que es diagnosticada, no sé, a los 33 años. A lo mejor no siente absolutamente nada y va a querer tratamiento para algo que no siente absolutamente nada. Es como más difícil, ¿no? Pero si el paciente se cayó y se pegó en la cabeza y está sangrando muchísimo, va a querer el tratamiento porque está viendo que le está afectando su vida en este momento. Entonces también es como, claro que puedes convencer a un paciente de darle anticoagulación aunque esté asintomático, pero te metes como en muchos otros dilemas, ¿no? Cuando tratas a un paciente asintomático que le descubriste por casualidad un diagnóstico. Entonces, bueno, ya sabemos que esta paciente sí requiere tratamiento porque tiene una trombosis venosa profunda sintomática. Pero ahora, ¿cuál tratamiento le vas a dar a un paciente que tiene una trombosis venosa profunda sintomática? ¿Alguien sabe qué tratamientos se pueden dar para una trombosis? Y están las heparinas de bajo peso molecular, que es la enoxaparina, o también Ajá. los DOACs, los diferentes. Ok, va. Ahí ya van 2. ¿Quién nos dice más? Muy bien. Estos agregantes plaquetarios están indicados como anticoagulantes. Sí, porque el antiagregante plaquetario no es un antiplaquetario, no es un anticoagulante, es antiagregante. Ajá. ¿Antagonistas de la vitamina C? No, bueno. Antagonistas de la vitamina K. Ajá. ¿Hay otra heparina? Sí, las de la heparina La convencional. heparina no fraccionada. Ok. Entonces, para la terapia antitrombótica hay diferentes tratamientos. Aquí no estamos hablando de anticoagulante, estamos hablando de antitrombótica, o sea, para tratar un trombo. Pues, y el objetivo de cada uno de estos es diferente. Hay anticoagulantes, hay antiplaquetarios, hay trombolisis, hay trombectomía, hay filtros venosos. Hay un sinfín de tratamientos que le puedes dar a un paciente que tiene un trombo, pero tenemos que elegir el adecuado para cada paciente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que esta trombolisis se usa mucho en adultos, pero no se usa tanto en niños. El hizo de que, no sé si eran los 30 minutos o los 60 minutos, que no se le digan dorados o cómo le puerta digan. aguja y puerta Balón. balón. Ajá, entonces, ¿cuándo se usa eso en adultos? Cuando hay un trombo en la coronaria. Ajá, entonces, cuando un paciente tiene un infarto cardíaco, yo creo que también para un infarto cerebral usan la misma. Ajá, que es que tienes que resolver ese trombo pronto, ¿no? Porque pone en riesgo la vida del paciente. ¿Y qué tratamiento usan en esos casos? Platinógeno disecado. Ajá, un trombolítico. ¿Qué es un trombolítico? Pues un parámetro que va a destruir. Destruye el trombo. Ok, muy bien. Entonces, la trombolisis, a diferencia de un anticoagulante, te va a destruir el coágulo. Y el que se usa más en pediatría es el TPA. Se puede dar de forma sistémica o se puede dar de forma local.
¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre cada uno de estos? ¿Cómo das uno sistémico y cómo das uno local? Local es capitalismo. Ajá. Entonces, el sistémico lo vas a poner y le va a ir a todo el cuerpo. Lo puedes poner por un catéter venoso central, a lo mejor sí te va a llegar al corazón, o sea, sí es algo central, pero te va a llevar todo tu TPA a todo el cuerpo. Y el local es cuando tienen que hacer un cateterismo cardíaco, bueno, un cateterismo por alguna de las extremidades y llegar al punto donde está el coágulo, y justo donde está el coágulo, ahí van a dejar el tratamiento, o sea, el TPA va a ir directo. Son dosis más chiquititas, pero son exactamente donde está el coágulo, versus dosis gigantes en el sistémico, que no sabes cuánto le va a llegar realmente al coágulo. Obviamente, si tú estás dando dosis gigantescas de TPA, el riesgo de sangrado es mucho mayor, porque también después de hacer una trombolisis, y durante la trombolisis, aparte de dar el trombolítico, tienes que darle el anticoagulante. Entonces, anticoagulante más trombolítico al mismo tiempo. Entonces, la probabilidad de sangrado es mucho mayor porque estás dando dos tratamientos. La trombectomía. ¿Alguien sabe qué es la trombectomía? Interesan, ponen que por características. Ajá, Y también. con una pinza o con una válvula arrasan el coágulo endocardio. Ajá. Sí, entonces hay como muchas formas de hacer una trombectomía. Puede ser como que lo absorban o puede ser que agarren una malla y con la malla saquen el trombo. Y también después de una trombectomía tienen que dar anticoagulante. ¿Por qué se da anticoagulante tanto en la trombolisis como en la trombectomía? Vale. Porque estamos dañando el endotelio vascular. Entonces, no solo queremos quitar el trombo, queremos que no provocar más trombosis. Si yo no le doy el anticoagulante, entonces mi paciente tiene más riesgo de hacer trombos. Entonces, yo para qué quiero hacer una trombolisis si es un paciente que no le voy a dar anticoagulante después. Luego, los filtros venosos. ¿Alguien sabe qué es un filtro venoso? Le ponen la vena. Se le pone cuando vaya subiendo, sí. Sí, o para que no suba, pues para que no pase. Ok, entonces, ajá, lo tienes que poner en una vena que esté cerca de donde tienes el coágulo, porque lo que quieres hacer aquí es, si es como una mallita o algo así, pues es un filtro, que si el coágulo está aquí y el coágulo se suelta y ahora emboliza, no va a llegar al corazón para que no se vaya y haga un embolismo pulmonar o que, si dependiendo si el corazón no está sano, pues vaya y haga un infarto cerebral. Entonces, detiene el coágulo si el, por si el coágulo emboliza. Y bueno, no les leí las recomendaciones, pero lo que dice la ASH es que, hablando de la trombolisis, la ASH sugiere no usar trombolisis seguido de anticoagulación. Es mejor usar solo anticoagulación en pacientes pediátricos con una trombosis venosa profunda. Entonces, hasta aquí nos está diciendo que no trombolicemos a este paciente. Luego, sobre la trombectomía, nos dice que sugiere en contra de usar trombectomía seguida de anticoagulación. Prefieren usar anticoagulación sola en pacientes con trombosis venosa profunda asintomática. Entonces, hasta aquí también nos está diciendo que no hagamos una trombectomía. Y luego, sobre los filtros venosos. Sugiere en contra de usar, en este paciente obviamente no está en una vena cava inferior, pero bueno, normalmente se usa para vena cava inferior. Sugiere en contra de usar filtros de la vena cava inferior. Mejor usar anticoagulación sola en pacientes con trombosis venosa profunda asintomática. Entonces, hasta aquí me está diciendo, no usen absolutamente nada de esto. Pero obviamente sí se puede usar en algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, una trombolisis la podemos usar en casos severos de trombosis arterial o venosa. ¿Cuándo es un caso severo? Cuando la vida está en peligro, cuando la extremidad está en peligro o cuando el órgano está en peligro. Esto significa cuando, si no quitas el coágulo, el paciente va a perder la pierna o va a perder el brazo o va a perder el hígado o va a perder el riñón. Ahí sí se puede usar. Luego, la trombectomía. La trombectomía realmente la usan muy seguido con la trombolisis. O sea, al momento que tú entres a hacer el cateterismo venoso, quitan el coágulo y ahí mismo dan trombolisis y también ahí empiezan a dar la anticoagulación. Entonces, como un tratamiento conjunto. Los filtros venosos se usan en pacientes que tú no puedes anticoagular por mucho tiempo, porque en ese momento no lo puedes anticoagular
pero a lo mejor en 2 o en 3 semanas sí lo puedes anticoagular. Es como un método paliativo por unas semanas, pero después le tienes que dar el tratamiento que se le tiene que dar a ese trombo. De hecho, se recomienda solamente poner el filtro venoso durante 2 semanas y si a los 3 días el paciente ya lo puedes anticoagular, es preferible quitárselo y empezar a anticoagular. Ok, entonces, ya vimos que el tratamiento que requiere el paciente es anticoagulación, no trombolisis, no trombectomía, no un filtro venoso. Ahora sí hablemos cuál es el objetivo de anticoagular a un paciente. Uno, que no embolice. Ajá, 2, es que no se propague más la trombosis. ajá. 3, que no se haga nueva trombosis. Ajá, muy bien. Entonces, muy importante, el anticoagulante no destruye el coágulo. Eso es muy importante que se lo dejen claro a los papás y que ustedes también lo tengan muy claro. Porque el tratamiento anticoagulante sí está sirviendo si el paciente no es un émbolo, si no se extendió el trombo y si no tiene nuevos trombos. Porque a veces los papás te van a decir cuando le vuelves a hacer un ultrasonido, es que ahí sigue el trombo y el trombo está igual, el tratamiento no funcionó. No, sí funcionó, porque yo nunca quise que el trombo se deshiciera con el tratamiento anticoagulante. Yo cumplí mis 3 objetivos, que fueron estos. Si el trombo sigue ahí, Qué bueno. puede que no me preocupe, depende. Depende de dónde esté, puede que me preocupe, puede que no me preocupe, pero realmente no es tan importante para valorar la anticoagulación. Porque como hablamos la clase pasada, tenemos venas que conectan unas venas con otras. Entonces, las venas del paciente van a tratar de sacar esa sangre por alguna otra vena. Por eso no es tan importante que se deshaga o no se deshaga el coágulo. Entonces, los tratamientos antiagregante va a evitar la formación de trombos, pero evitando que las plaquetas se agreguen. El anticoagulante evita la formación de coágulos, bloqueando las sustancias naturales que contribuyen a la formación de coágulos. Y el trombolítico sí disuelve el coágulo. Entonces, si yo no le doy a un paciente un trombolítico y solo le doy anticoagulante, ¿por qué el trombo se deshace? Porque se absorbe, el cuerpo lo va a absorber. Cuando Ajá. ya no hay actividad procoagulante, empieza a absorberse el trombo. Ajá, entonces el propio cuerpo es el que va a destruir el coágulo, porque tenemos sustancias que destruyen coágulos, ¿no? Lo hemos visto en las primeras clases de hemostasia. El solo cuerpo lo tiene que destruir, lo tiene que empezar a destruir en algún punto. Ok, entonces, ahora una pregunta muy importante. Sí requiere tratamiento, y el tratamiento que le quisiera yo indicar es anticoagulación. Pero ahora la gran pregunta es, ¿el paciente puede recibir anticoagulación? Porque recordemos que no queremos dañarlo, queremos que siga vivo, no queremos matarlo con la anticoagulación. ¿Cuál es el riesgo principal al dar un anticoagulante? Sangrado. Entonces, ¿cómo valoro si mi paciente tiene riesgo de sangrado o no? Si no va a pasar a cirugía, también si no tiene sangrado en la matriz germinal o tuvo más que nada en los neonatos. Ajá. O O sea, si no tiene sangrado activo, muy importante en prematuros, sangrado del sistema nervioso central. ¿Qué más? Que no vaya a pasar a una Ajá, cirugía. si no tiene una trombocitopenia, ¿algo más? Las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Sí, la cirugía, si acabo de tener una cirugía, porque a lo mejor todavía no está muy firme el coágulo de esa cirugía y puede resangrar, o si va a tener una cirugía en los próximos días. Doctora, ¿por qué la trombocitopenia tiene algún valor específico? Vamos a hablar de eso ahorita. Ok. ¿Algo más? Si tiene antecedentes familiares de sangrado, si él tiene algún otro tipo de sangrado, entonces ese valora el riesgo de sangrado activo, el riesgo de sangrado y la historia de sangrado. ¿Y cómo haces esto? Pues primero con la historia clínica, preguntando si ha tenido cirugías recientes, si ha tenido una historia de trauma, si tiene una historia de sangrado, tomando una biometría hemática, TP, TTP. Con la creatinina no vamos a evaluar el riesgo de sangrado, pero se tiene que tomar una creatinina dependiendo de qué tratamiento anticoagulante vayamos a usar, porque hay unos que se aclaran en el riñón, un ultrasonido de cabeza si es que el paciente es prematuro. Ok, entonces aquí tenemos los resultados de este paciente. No ha tenido cirugías recientes. Luego, no tiene traumas recientes, no tiene historia de sangrado. La biometría hemática tiene una trombocitopenia moderada de 80,000, una hemoglobina de 11 y el ultrasonido
dice que no tiene sangrado intracraneal. Entonces, ¿el paciente puede recibir anticoagulación con este nivel de trombocitopenia, sí o no? Sí. Acá dicen que sí. Allá había otros que como que estaban dudando si se le podía dar o no se le podía dar. Sí, las plaquetas. Son más de Allá dicen 10 a 30, Sí, el para la arriba de 10,000. 10. Ajá. 10,000. Entonces sí. Ok, entonces este paciente ya. Sí. Inicia el anticoagulante. No se va a sangrar. Sí se va a sangrar, pero no. No lo sé. Todo puede pasar. Es un riesgo que se Ok, entonces también hay conteos plaquetarios en los que sí se puede dar y otros en los que no se puede dar, en los que se tiene que reducir la dosis dependiendo de qué anticoagulante vayamos a usar. Entonces, el riesgo principal de iniciar o continuar una terapia antitrombótica con trombocitopenia es un riesgo incrementado de sangrado. Y algo muy importante aquí, aunque el paciente esté trombocitopénico, no lo protege de trombosis, porque podemos pensar, "Ay, como las plaquetas ayudan a evitar el trombo y así, si está trombocitopénico no va a tener ningún otro trombo". No, no es así, no funciona de esa manera. Entonces no está protegido. Y aquí tenemos que pensar en algo también muy importante, que es el riesgo de la trombosis. Hay trombosis de riesgo bajo y hay trombosis de riesgo alto. O sea, una trombosis de riesgo bajo es aquella que en este momento, por ejemplo, no me está ocasionando ningún riesgo de perder la extremidad, ¿no? O es una trombosis que a lo mejor ya tiene datos de calcificación, o es una trombosis en un paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo más que el catéter. O sea, alguien que tú creas que el paciente no tiene un riesgo alto de desarrollar más trombos o de que se extiendan. Y un paciente con trombosis de riesgo alto es aquel paciente que tiene muchos datos clínicos que me están diciendo que la trombosis se puede extender o que puede tener recurrencias de trombosis. Por ejemplo, un paciente con cáncer activo que está recibiendo quimioterapia y que la quimioterapia fue la que le desarrolló el coágulo. O sea, es un paciente con un riesgo alto de trombosis. Entonces tenemos que ver con qué paciente estamos tratando. Si tenemos un paciente con trombosis de riesgo bajo, la terapia antitrombótica se puede reducir o descontinuar en relación al grado de trombocitopenia. ¿Por qué? Porque no piensas que se te va a retrombosar. Pero un paciente que tiene una trombosis de riesgo alto, la terapia antitrombótica se debe continuar y se debe mantener el conteo plaquetario seguro con transfusiones de concentrados de plaquetas. Porque tú crees que tu paciente se te puede morir si no le tratas la trombosis, ¿no? Tú no quieres que se te muera, tú no quieres que pierda la extremidad, tú no quieres que el coágulo se vaya al cerebro. Por eso es que estos pacientes de riesgo alto los tienes que tratar y les tienes que dar transfusiones, o sea, al mismo tiempo transfundes y le das O sea, no es anticoagulante. suspender la terapia, es transfundirlo para llevarlo a metas de plaquetas. Si es un paciente Con de riesgo alto, con una trombocitopenia, ahorita vamos a ver en qué nivel, lo tengo que transfundir, porque tengo que tener un conteo plaquetario de más de 50,000. En este caso no es este paciente, porque este paciente tiene una trombosis relacionada a un catéter que no está poniendo en riesgo su extremidad. Mide 2 centímetros, claro que 2 centímetros en un niño de 2 meses pues es mucho, ¿verdad? Pero no está poniendo en peligro nuestra extremidad en este momento. Entonces tenemos ¿Ese sería el criterio de alto riesgo? Como que ponga en riesgo la extremidad. que ponga en riesgo la vida, que ponga en riesgo la extremidad, que ponga en riesgo el órgano, que sea un paciente que tenga muchos factores de riesgo para que el trombo se extienda. Si yo tengo un paciente con un lupus, que ahorita tiene una reactivación de lupus y todavía no puedo controlar el lupus, ese es un paciente con alto riesgo porque en este preciso momento que su lupus está activo y que no está recibiendo el tratamiento adecuado, tiene un riesgo alto de trombosis. Un paciente que no tiene un lupus o que tiene un lupus controlado no está en riesgo alto. Un paciente que tiene tratamiento con quimioterapia que puede causar trombosis y que ya tiene una trombosis es un paciente con riesgo alto de trombosis. Como que no hay un criterio realmente de riesgo alto, riesgo bajo, es como poner todo en contexto. Me parece un poquito ambiguo como consideración de cada quien, de que Sí. si es de riesgo alto o no,
porque entiendo que cuando se juntan muchos factores de riesgo, pues ya dices, ok, sí, o sea, está clarísimo que es un paciente de alto riesgo, pero si supongamos, solamente es un paciente que tiene cáncer y está ahorita en tratamiento con quimioterapia, hizo un trombo previo por catéter, digamos. Bueno, y ya. y fue por solo catéter, ¿está segura qué tratamiento está recibiendo? ¿A los cuántos días de que recibió la quimioterapia desarrolló el trombo? Y si está el cáncer controlado. Ajá, ¿está el cáncer controlado o no está controlado? Pero con esos puros datos. Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que la medicina no es como de libro y de tablita. Yo sé, lo que me refiero Ajá. ahorita es que este caso precisamente nos ha pasado muchas veces. Ajá. Entonces, ahí es donde nos trabamos y no, tal vez no hemos sabido en qué momento, pues, parar la anticoagulación. Vamos a tener una clase de trombosis en cáncer. ¿Y cuándo se para? Porque es muy diferente cuando terminas un tratamiento anticoagulante en un paciente que tiene cáncer y que el tratamiento para el cáncer le desarrolló el trombo. Dependiendo de qué quimioterapia le estés dando, es a los cuántos meses vas a terminar el tratamiento anticoagulante. Lo vamos a ver como martes que viene, jueves que viene. Pero sí es muy ambiguo, la verdad es que muchas cosas en medicina son ambiguas, es lo que uno considera que es de alto riesgo, que es de bajo riesgo. Por ejemplo, ahorita les voy a poner niveles de plaquetas, no sé, aquí está. 50, menos de 50,000, ¿y qué tal si tiene 51,000? ¿O qué tal si tiene 49,000, no? O sea, ahí es tu criterio como médico, como saber de que 50,000 realmente es como... A lo mejor ahí tengo que ver lo que les voy a decir ahorita. ¿Está sangrando? ¿Ha requerido transfusiones para esas plaquetas? ¿Se mantiene el 49,000 con transfusión de plaquetas? Porque es diferente a que tenga 50,000 sin transfusión de plaquetas. Aunque tú estés viendo ese número el día de hoy, ¿no? O sea, si yo tengo 49,000 porque lo estoy transfundiendo, significa que el paciente tiene 5,000. Pero si tiene 51,000 sin plaquetas sin transfusión de plaquetas y la semana pasada tenía 40,000 y la antepasada tenía 25,000, significa que el paciente va mejorando. Entonces, como no, a veces no se pueden dar como respuestas tan claras, aunque quisiéramos, para poder tratar a todos los pacientes eficazmente, porque pues no todos los pacientes son iguales, nunca nos vamos a encontrar un paciente igual a otro. Y a lo mejor yo le quiero transfundir plaquetas, pero los papás no me dejan confundirle plaquetas. No, o sea, como que hay tantas cosas. Me quiero transfundir plaquetas, pero no hay nadie que le done plaquetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es bien difícil como dar respuestas tan precisas. Y sí hay como algoritmos, y tratamos de seguir los algoritmos, pero no tenemos que seguir al 100% el algoritmo. Ajá. Bueno, también nos tenemos que preguntar en cuánto tiempo espero que se resuelva la trombocitopenia. Si es una trombocitopenia post-quimioterapia, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se va a resolver? O es una trombocitopenia autoinmune en un paciente con síndrome de antifosfolípidos y lupus. O es una trombocitopenia en un paciente con una trombocitopenia hereditaria, que siempre va a tener la trombocitopenia. Entonces, como valorar muchas cosas. Imagínense, llevamos ya 45 minutos en un paciente que ni siquiera está complicado. Porque no está complicado. Ni siquiera necesita. Espérense. Ya digo, mira. Bueno, entonces, sí hay días que nos dicen con cuántas plaquetas podemos dar y con cuántas plaquetas no tenemos que dar. Si voy a dar terapia anticoagulante, con más de 50,000 está bien. El paciente tiene 80,000, entonces fácil le puedo dar la terapia anticoagulante. Si tiene menos de 50,000, puedo reducir la dosis a la mitad. Si tiene menos de 20,000 o menos de 30,000, descontinúo la terapia. Pero aquí estamos hablando del paciente que no tiene una trombosis de riesgo alto. Si tiene una trombosis de riesgo alto, recuerden que tenemos que transfundir. Si un paciente tiene plaquetas menos de 20,000, de bajo riesgo, o es el paciente de riesgo alto, pero la unidad de terapia intensiva lo ve tan grave que se puede más morir por el anticoagulante que por la trombosis. Pues obviamente no le vas a dar el anticoagulante, ¿verdad? Entonces ahí se sugiere, por ejemplo, tomar biometrías hemáticas cada 24 horas o dependiendo de la gravedad, cada 12 horas para ver en qué momento podemos reiniciar o iniciar el tratamiento anticoagulante.
Si le voy a dar terapia trombolítica, tengo que mantener las plaquetas más de 50,000. Si voy a darle terapia antiplaquetaria, porque hay pacientes que necesitan ambos, anticoagulantes y antiplaquetarios. Por ejemplo, Los que tienen dispositivos hipercargados. pero necesitan ambos. A veces solamente necesitan uno. Pero hay una enfermedad en la que a veces necesita 3 tratamientos. ¿Por la tecnología de Fallon o de las carretas? Todos han visto un paciente con esta enfermedad en pediatría. Kawasaki. O sea, los pacientes con Kawasaki, si tienen una trombosis, necesitan un anticoagulante, un antiplaquetario y otro antiplaquetario, ¿no? Por eso se pone aquí en la parte de trombosis. Bueno, para la terapia antiplaquetaria se necesita un conteo plaquetario mayor a 50,000. Claro que todo esto depende de la estabilidad también del paciente. O sea, si yo tengo un paciente que hoy lo van a meter a quirófano y está sangrando un poquito de la nariz y tiene plaquetas de 80,000, pues obviamente no le voy a iniciar la terapia anticoagulante aunque las plaquetas estén en 80,000, porque es dependiendo de la situación de cada paciente. Pero nosotros tenemos un paciente 2 meses, prematuro, sin historia de sangrado, plaquetas de 80,000. Ultrasonido de cabeza sin sangrado. Como tenemos las plaquetas de 80,000, quedamos que sí le podemos iniciar anticoagulación. Pero también tenemos que preguntarle al médico que se está haciendo cargo del paciente. Oye, ¿tú te sientes cómodo dándole anticoagulación? Porque él es el doctor que está con él 24 horas, ¿no? Mínimo 8 horas al día. Él sabe cómo responde el paciente, yo no. A mí me estoy interconsultando, yo lo veo 5 minutos y yo lo veo súper bien. Pero a lo mejor es un paciente que ya saben que se desestabiliza muy rápido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el médico que esté a cargo sea la persona que diga sí o no, no tú, porque tú lo ves 5 minutos. ¿Qué anticoagulante elegirías para este paciente? Pues en los neonatos está en enoxaparina bajo peso molecular y también algunas guías dicen que se puede utilizar la Vigatran porque se está en jarabito. Entonces, Said va por enoxaparina o DOAC. DOAC, ¿cómo se da? En todas, la Vigatran tiene por peso y por edad. La vía de administración. Oral. Ok. Es un paciente que está ventilado y está medio grave. ¿Qué te parece más fácil? ¿Darle la Vigatran o darle algo enteral o parenteral? La enoxaparina, ¿cómo se administra? Subcutánea. ¿Alguien más tiene alguna otra recomendación? ¿Por qué tú elegirías una heparina no fraccionada? Se lo puedo poner endovenoso y gotear, o sea, darle infusión de... Porque es intravenoso, está bien ya al tener una vía, no le tengo que picar de más, pero más importante que eso, ¿por qué a este paciente le darías una heparina no fraccionada? Porque lo puedo vigilar, como los niveles. También con la enoxaparina, Bueno, sí. O revertir más fácil si es que... porque lo reviertes más fácil. ¿Y cuál es la vida? Y su vida media es mucho más corta. La enoxaparina no la puedo revertir tan fácil, en cambio la heparina fraccionada, no fraccionada sí, y la vida media de la heparina no fraccionada es mucho más corta que de la heparina de bajo peso molecular. Por eso en pacientes graves usualmente se usa la heparina no fraccionada, porque tú no sabes qué va a pasar. A lo mejor este niño ahorita tiene una neumonía y después necesita un sello pleural y entonces ya está con heparina. Si yo le estoy poniendo enoxaparina o le estoy dando DOAC, ¿cuánto tiempo antes de hacer un procedimiento le tengo que dar la última dosis de la enoxaparina o del DOAC? Pero si le estoy dando una heparina no fraccionada. Es por eso que muchas veces en las terapias intensivas, si el paciente está graduando, si el paciente ya va a salir de la terapia, ya está más o menos bien, sí le puede dar otra terapia. Pero si es un paciente que no está muy estable, preferible darle una heparina no fraccionada. Entonces, todos estos son los tratamientos anticoagulantes que ya nos dijeron. Nada más uno que nadie mencionó fue el anticoagulante directo parenteral, que es la bivalirrudina y que realmente solo se usa para pacientes cardiológicos. Hay muchos DOACs, no todos están aprobados en pacientes pediátricos. Realmente no se usan mucho porque creo que está una diapo, pero es tanto los antagonistas de la vitamina K como, o sea, la warfarina y los DOACs tienen como más interacciones farmacológicas, entonces pues no está tan recomendado si le puedes dar enoxaparina, ¿no? Porque no tiene tantas interacciones farmacológicas. Yo sé que es muy diferente inyectarte algo que tomarte algo, completamente diferente,
Pero a lo mejor por 3 meses o 6 meses sí se pueden inyectar algo. Si ya van a necesitar un anticoagulante por 5 años, pues obviamente no vas a querer que el paciente se esté inyectando durante 5 años. Entonces ahí sí puedes pensar, bueno, entonces ¿qué le puedo dar? Warfarina o un DOAC, algo que sea más fácil para el paciente, porque si el paciente no se va a inyectar la enoxaparina, entonces ¿para qué se la doy? Pero ¿qué tal si se va a tomar el DOAC? Hay pacientes que ya ni siquiera se quieren tomar el DOAC porque ya están hartos porque tienen años tomándose los DOACs. Bueno, en niños, en su primer trombosis venosa profunda, la anticoagulación inicial recomendada es con heparina. Tú nunca puedes iniciar con warfarina y tú nunca puedes iniciar con un DOAC. ¿Y por qué nunca puedes iniciar con una warfarina? Demora en hacer acción. Ajá, demora en tener efecto. Entonces te va a demorar por 5 días o 7 días en tener el efecto deseado. ¿Tú vas a dejar el tratamiento al paciente sin tratamiento anticoagulante por 5 o 7 días? No, le tienes que iniciar el tratamiento ya. Entonces, cuando tú ya estás planeando que le hagas una warfarina, que casi nunca pasa eso, desde el inicio lo piensas que en 10 días ya le quieres poner una warfarina, entonces tú inicias al mismo tiempo la enoxaparina o la heparina de bajo peso molecular y le inicias al mismo tiempo la warfarina. Y le estás vigilando INRs para ver en qué momento ya puedes suspender la heparina y en qué momento ya se puede quedar solo con la warfarina. Entonces, pero por al menos 5 días, o sea, los 5 días iniciales desde el diagnóstico tiene que ser con heparina, ya sea fraccionada o de bajo, no fraccionada o de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular se prefiere sobre la heparina no fraccionada porque es administración subcutánea, como ya dijeron, tiene interacciones farmacológicas limitadas y es más fácil conseguir niveles terapéuticos con la heparina de bajo peso molecular. Entonces, ¿cuándo uso heparina no fraccionada? Para pacientes con alto riesgo de sangrado, porque si ya sé que mi paciente puede que sangre, porque acaba de salir de una cirugía, si yo le apago la bomba de infusión de la heparina no fraccionada, en 30 minutos o en 2 horas va a dejar de sangrar, si fue por la heparina. Si tiene falla renal, porque la enoxaparina se aclara renalmente y la heparina por el hígado, porque tiene una vida media corta, porque es reversible y ya. Cuando consideras, también se puede considerar cuando se requiera suspender la anticoagulación previo a un procedimiento en pacientes con trombosis de alto riesgo. Por ejemplo, el paciente con, vamos a regresar al paciente con cáncer. El paciente con una leucemia linfoblástica aguda, inicialmente, ¿cada cuánto le estás haciendo punciones lumbares? Cada semana. Y en las primeras 2 semanas te desarrolla una... ¿Qué tratamiento le das a un paciente con una leucemia linfoblástica aguda? ¿Qué quimios le das? El esparaginasa, ¿qué más? Corticoides en inducción. Corticoides, ajá, o sea, en las primeras semanas. Entonces le aplicas una de las esparaginasa en la primera semana y te desarrolla 2 días después una trombosis. ¿Qué prefieres iniciarle? ¿Una heparina no fraccionada o enoxaparina o un DOA o un antagonista de la vitamina K? Si ya sabes que hoy es martes y el jueves le toca su siguiente punción lumbar. Si está en el hospital, le das heparina no fraccionada. Pero ¿qué tal y el paciente no tiene ninguna otra razón para estar en el hospital? No está bien. Porque no necesita más tiempo enoxaparina. Ajá. Entonces ahí le dices estudiantes no. Exacto, pero ¿qué tal si el paciente el trombo que tiene es un trombo en el seno venoso cerebral profundo? Lo es hospitalizado por siempre durante todas las semanas que necesite las funciones lumbares y la heparina. Pues es una opción. Yo no creo que ningún papá te diga que sí, pero es una opción. Si tú fueras un papá, ¿qué te gustaría? También tienen que pensar que les gustaría a los papás. Que se picarán. Pues yo le enseño a que lo piquen. Pero estamos hablando de que él dijo que una heparina no fraccionada, esa es infusión continua, se tiene que quedar en el hospital para la infusión continua. Ahí no lo estás inyectando. Entonces, ¿qué más le puedes ofrecer a los papás para que yo me quisiera ir a mi casa? Y el regreso no es más cómodo para los papás. Pero es un paciente que tiene una trombosis venosa profunda en el sistema nervioso central de alto riesgo. Un DOAC lo tienes que suspender más o menos 48 horas antes. Vas a quedar 2 días sin anticoagulante.
esa trombosis se puede extender. Si se extiende esa trombosis y te llega, o sea, si se extiende desde acá, todo esto, y te llega hasta corazón. Una enoxa, de 2 a 24 horas. Hay algo que se llama puenteo. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien sabe qué es eso? El puenteo hablando de anticoagulación. Bueno, ¿sí han escuchado más o menos? Sí. ¿Alguien sabe exactamente qué es eso? Es como saber en qué momento suspendes para cambiar al siguiente o... Es cambiar de diferentes anticoagulantes. ¿Y por qué quiero cambiar de diferentes anticoagulantes? Por las vidas medias y por el tiempo que quiero que el paciente no esté sin anticoagulación. Se hace el puenteo cuando tenemos pacientes con trombosis de alto riesgo, que si yo lo dejo 3 horas sin anticoagulación, esa trombosis me va a extender. O sea, imagínense tener una trombosis desde aquí hasta acá. ¿Ustedes quieren que esa trombosis se haga más grande? Yo creo que nadie quiere que se extienda hasta acá, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes, es en los pacientes que tengo que pensar que aunque necesiten un tratamiento, yo no puedo dejarlo sin anticoagulante. Y si yo le doy una enoxaparina, tengo que estar 24 horas sin la enoxaparina antes de una cirugía. Pero ¿cuántas horas tengo que estar sin heparina no fraccionada antes de una cirugía? 24 horas. Heparina no fraccionada. Media, una hora. Entonces, Hasta te podrás meter con media hora si le haces niveles, pero 2 horas, 2 a 4 horas. Entonces no es lo mismo dejar a un paciente de alto riesgo trombótico 48 horas sin el DOAC y sin ningún anticoagulante, 24 horas sin la enoxaparina, o 4 horas, o 2 horas, dependiendo de la severidad. Entonces, por ejemplo, tienes un paciente con warfarina, con un DOAC o con una enoxaparina, pero es un paciente de alto riesgo. Le puedes hacer hasta 3 puenteos, que es algo muy difícil de hacer, pero se pueden hacer hasta 3 puenteos. Supongamos, yo tengo un paciente con warfarina. Tengo que suspender la warfarina 5 días antes de la cirugía. Esta es la cirugía. Entonces, recordemos que esta es vía oral. Es bien fácil tomársela, entonces warfarina vía oral. Si yo de la warfarina quiero hacer un puenteo con heparina no fraccionada, tendré que iniciar la heparina, que es intravenosa, para que se suspenda 2 a 4 horas antes del procedimiento. Tendrá que empezar desde el día que yo le quito la warfarina, la heparina no fraccionada. Entonces va a estar en el hospital 5 días. ¿Qué se les ocurre hacer aquí? Cambiarlo a una enoxaparina. Ajá, entonces yo aquí, a la hora que le toque la warfarina, no se la voy a dar. Y ahí le inicio el otro anticoagulante. Depende de cuál estamos hablando, pero es así en general. Con la warfarina tenemos que hablar un poco más de los INRs, pero en general cuando se vaya el efecto de mi anticoagulante, puedo iniciar el siguiente anticoagulante. Entonces inicio la enoxaparina. Y la enoxaparina es vía subcutánea, se tiene que suspender 24 horas antes más o menos. Entonces, aquí está en casa, y luego 24 horas antes le tengo que suspender. Supongamos que es la cirugía hoy. ¿Qué hora es ahorita? Las 9. Pero no son las 9, ¿verdad? sí. Bueno, vamos a terminar esto. Supongamos que es las 9 a.m. La última dosis de enoxaparina tuvo que haber sido antes de las 9 a.m. de ayer. Entonces, el lunes, antes de las 9 a.m. Entonces, o no recibió la dosis o la recibió más temprano de lo normal. Pero entonces ya solamente va a estar en el hospital un día versus 5 días. Eso es más o menos el puenteo que se utiliza para trombosis de alto riesgo. Y bueno, pues aquí nos vamos a quedar. ¿Y qué número de día pues está? 40. Ah, no, vamos tarde. Se va empezando complicado. Si pueden leer las guías que les mandé, la de Chest, que como que habla un poco más de todas las cosas, estaría súper bien. Y solo Muchas gracias. dejó de tomar la Algo te está diciendo. ¿no?
Les puedo traer lo de los INR, con la warfarina es un poco más complicado, porque es de acuerdo al INR. Pero igual, o ponemos un día antes, justo ese mismo día. Depende de la warfarina, bueno, estoy hablando del Enoxaparin. Ajá. Al momento en el que ya no tiene el efecto anticoagulante, es la hora a la que inicias el siguiente anticoagulante. Ok. Por ejemplo, con la enoxaparin ya sabemos que se da cada 12 horas, cada 24 horas. Entonces, a la hora que le hubiera tocado la siguiente dosis, Claro. porque se supone que ya se fue el efecto, a esa hora le empiezas el siguiente anticoagulante y no le das el que tenía previamente. Con la warfarina tienes que hacerle INR para saber cuándo se fue el efecto, pero en general lo tienes que tener 5 días antes. Gracias. Con la warfarina